En este video les voy a enseñar a aplicar el método de variación de parámetro para solucionar ecuaciones diferenciales de orden n, coeficientes constantes o variables y no homogénea la ecuación. No voy a demostrar nada, simplemente les voy a decir cómo es que uno aplica el método. Entonces la idea es esta, vea, yo tengo mi ecuación diferencial, derivada enésima de y, más una función en x, derivada n-1 de y, más puntos suspensivos, una función en x por y igual a r de x. Entonces, ¿qué dice el método de variación de parámetros para solucionar una ecuación diferencial de esa forma? Que primero solucione la homogénea. Y general de la homogénea, o sea, cuando el r de x vale 0. Entonces, esa solución hay que hallarla por cualquier método de los que hemos aprendido, ¿no? Entonces, simplemente va a ser una constante a por f de x, más una constante b por g de x, más una constante c por h de x, más una constante d por i de x. Entonces, esa es la solución general de la homogénea. A, B, C, D, constantes, y f de x, g de x, h de x e i de x, soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Esa es la solución general de la homogénea. Entonces, lo que dice el método es, cambie las constantes por funciones en x. Entonces, las cambiamos y esa va a ser la solución general de la ecuación. Entonces, y general va a ser simplemente, cambiamos las constantes por una función en x. Cambiamos la constante b por una función en x. Cambiamos la constante c por una función en x. Cambiamos la constante d por una función en x. Y ahora lo que hacemos es, calculamos las funciones a de x, b de x y c de x y d de x con la ayuda de la ecuación y encontramos el siguiente sistema de ecuaciones. O sea, aquí, como les dije, no voy a probar el método. Entonces, simplemente el método, ¿en qué consiste? Solucionen la ecuación diferencial homogénea, la solución general. Cambien las constantes por funciones en la variable x. ¿De acuerdo? Naturalmente, que quede muy claro, f, g, h e i son soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Y ahora simplemente, para hallar a de x, b de x, c de x y d de x, se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación, a' de x por f de x más b' de x por g de x más c' de x por h de x más puntos suspensivos d' de x por i de x. Y esto lo igualamos a 0. Esa es la primera ecuación. La segunda, a' de x. Y aquí derivamos la función f. f' de x más b' de x y derivamos la función g más c' de x y derivamos h más d' de x y derivamos i de x. Y esta también está igualada a 0. La tercera ecuación, a' de x por la segunda derivada más d' de x, la segunda derivada de g, ¿no? Más c' de x, la segunda derivada de h, más d' de x y la segunda derivada de i, y esta también vale 0. Y entonces vamos a buscar la última. Como arranco en 0, porque aquí tengo f a la 0. F a la 0 significa no derivar. G a la 0 significa no derivar. Empezamos en 0, 1, 2, y llegamos hasta, como la ecuación diferencial es de orden n, llegamos hasta la derivada n-1, ¿no? Hasta la derivada n-1. Entonces aquí vamos
aquí vamos y aquí vamos. Entonces, la última ecuación sería A' de x por enésima menos 1 derivada de f, más d' de x por n menos 1 derivada n menos 1. N menos 1 derivada de g, ¿no? N menos 1 de g, ¿no? Derivada de n menos 1. Más c' de x derivada n menos 1 de h. Más puntos suspensivos d' de x por la derivada n menos 1 de i, ¿no? N menos 1. Y esto simplemente va igual. La última ecuación va igual al r de x. Y tengan en cuenta que la derivada, el coeficiente de la derivada más alta en la ecuación tiene que ser 1. Y si no, hay que dividir hasta que llegue a 1. Y la última será entonces r de x. Entonces observen, ahí está el sistema de ecuaciones de donde se calculan A', B', C' y todas las funciones que hay ahí. Entonces vean, cuando ustedes van a calcular A', si ustedes escriben la constante, como van a calcular A de x, perdón, ustedes tienen A' de x, una expresión aquí. Entonces de aquí uno integra y calcula A de x, ¿no? Cuando calculen A de x y escriban la constante de integración, reemplacen A de x en esta, aquí reemplazan A de x, y lo mismo con b de x y lo mismo con c de x, ahí van a encontrar la solución general de la ecuación. Si la constante la toman como 0 y reemplazan las funciones aquí en la ecuación, en esta solución, entonces simplemente van a encontrar una solución particular. Entonces lo que hace uno siempre es cuando integra, cuando va a calcular A de x, B de x, C de x, integre y siempre escriban más las constantes de integración, no se les vaya a olvidar. Reemplazan aquí y esa es la solución general de la ecuación. Es un método, como pueden ver, un poco largo. Aquí no demostramos esto es demostrable matemáticamente, ¿no? Pero el proceso es bien extenso. Entonces lo que me interesa es cómo se aplica el método de variación de parámetro para resolver cualquier ecuación diferencial no homogénea de orden n y lineal, ¿no? Simplemente solucionar este sistema, calcular la solución general de la homogénea, cambiar las constantes por funciones, hallar esas funciones simplemente de este sistema de ecuaciones, ¿no? Hasta pronto.